Bienvenidos a una nueva transmisión con nuestro consultorio psicológico online. Como cada jueves vamos a trabajar un tema relacionado a la psicología en nuestro consultorio a través de las redes sociales oficiales de la universidad, a través de la página USMP TV Filial Sur y también de nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a tener el tema pandemia, impacto psicológico en niños y adolescentes. Para ello, hemos invitado a la psicóloga, docente Karin Mena Flores. ¿Cómo está, profesora Karin? Un gusto tenerla con nosotros en el consultorio online. ¿Cómo estás, Eric? ¿Cómo están todos? Mucho gusto de poder compartir con ustedes esta tarde de información y también de alcance de aprendizaje, más que nada entre todos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por estar aquí con nosotros. Bien, este tema definitivamente es uno de los que más preocupación, más necesidad de información causa en los padres de familia y sobre todo en un momento donde ya se va anunciando que tienen que volver a clases y estos cambios también seguro afectarán a los niños y a los adolescentes. Así que todo esto lo vamos a trabajar hoy en el consultorio psicológico online. El tema, pandemia, impacto psicológico en niños y adolescentes. Le dejo el tiempo, profesora Karin Mena, para que usted desarrolle el tema y al final vamos con algunas preguntas del público. Ok, muy bien. Un momentito. Ok, muy bien. Muchas gracias por la bienvenida, muchas gracias por la acogida. Si bien lo ha mencionado Eric, este es un tema bastante importante, puesto que nos permite conocer un poco, ¿no?, qué fue lo que pasó, qué es lo que está sucediendo actualmente y lo mejor de todo, qué podemos hacer para contrarrestar de pronto aquel impacto que haya generado esta pandemia en nuestros niños y adolescentes, ¿sí? Entonces, para esto vamos a recapitular un poco. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dar un poquito de alcances. ¿Qué fue lo que inició? A inicios, ¿sí?, del 2020, la vida transcurría con una aparente normalidad. Mientras los mayores cumplían su rutina cotidiana, los jóvenes se debatían entre los deberes escolares, familiares, los niños también participaban de sus actividades escolares y de distracción, de diversión en diferentes centros, ¿no? La vida transcurría con total naturalidad y normalidad. Sin embargo, desde diciembre del 2019 se difundió la noticia del brote de una enfermedad causada por un virus hasta entonces desconocido, ¿no? Pero este virus rápidamente se expandió a todos los países del mundo y cambió drásticamente la dinámica de nuestra sociedad, ¿sí? A una escala mundial, ¿sí? Entonces, esta evolución, ¿no? La evolución de esta pandemia, ¿no?, nos trajo limitaciones de actividades. Por ejemplo, aquí podemos observar que la gente transcurría normalmente. Podíamos encontrarnos lugares, ambientes, avenidas, calles, con mucha gente, ¿sí? Y no había ningún problema si teníamos contacto. Los niños disfrutaban de las plazoletas, ¿no?, jugando con otros niños. Aquí era normal el abrazo, era usual, perdón, era usual el abrazo entre familiares. Era usual también que en las universidades los estudiantes o los jóvenes asistan, los adolescentes también asistan a rendir exámenes, a sus clases. Era una normalidad, era una realidad anterior a la pandemia. ¿Qué es lo que estamos ahora dándonos cuenta? Que hasta la pandemia tenemos un hito que marca una división entre lo que es antes y después de la pandemia, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Sale nuestro
entonces, presidente, a dar esta información de que estamos en cuarentena. ¿Por qué se toman estas medidas? Se toman estas medidas para evitar más contagios, incluso hasta se cierran fronteras, ¿no? Se empieza a ver más inspección de los autos y limitaciones en cuanto a los horarios. Si nos damos cuenta también, ¿no? Ya no es que podemos salir sin mascarilla. El uso de mascarilla es obligatorio, incluso hasta el uso de 2 mascarillas, incluidas en algunos casos con el protector facial. Es decir, nuestras costumbres, nuestros hábitos se van modificando. Si bien también es cierto, es normal que ingresemos a un determinado centro comercial, ¿no? Y nos tomen la temperatura o nos brinden un poco de alcohol para nuestras manos, para prevenir el contagio de esta enfermedad. Entonces, la evolución de esta pandemia trae consigo la limitación de actividades de primera necesidad, ¿no? Como los desplazamientos, la reducción del transporte de viajeros, cierre de locales de actividades culturales, como los cines, teatros, ¿no? También se suspende la actividad escolar presencial para la mayoría de los niños. El contexto entonces que suscita esta pandemia, así como estas medidas de restricción, suponen un corte radical, ¿no? En la cotidianidad de nosotros las personas. Esta ruptura asociada a estos protocolos que tenemos que cumplir conlleva a consecuencias psicosociales con múltiples estímulos generadores de estrés. Entonces, ¿qué nos dicen los expertos sobre el estrés? Nos dice que estas situaciones este estrés que está relacionado con las pandemias, apunta a que hay un miedo, temor, ¿no? Inicialmente a la infección. En los niños, sentimientos de frustración, de aburrimiento, ¿no? Sentimientos de los propios padres de no poder cubrir algunas necesidades básicas, de pronto de no disponer de la información necesaria para podernos proteger y para evitar el contagio, ¿no? No tenemos tampoco hasta a ese inicio de la pandemia las pautas para una acción clara, ¿no? Y también ese estrés puede desencadenar en ansiedad o depresión o alguna otra manifestación. Aunque el impacto emocional puede incluir varias reacciones emocionales y estas pueden ser específicas, el conjunto de emociones negativas, es decir, de miedo, ¿no? De temor, de preocupación, pueden generar un elevado estrés. Y este estrés puede generarse en adultos. Y esto se transmite a nuestros niños, ya que ellos también viven con nosotros, a los niños y también a los adolescentes. ¿Listo? Hasta el momento no tenemos suficientes evidencias sobre el impacto psicológico del coronavirus o COVID-19 en nuestros niños y adolescentes. Pero les podemos dar algunas pautas, podemos ir estableciendo algunas causas que pueden estar generando este impacto psicológico, ¿sí? Un elemento importante que podemos mencionar es la vulnerabilidad, ¿sí? En este sentido, ¿a qué se refiere? A que somos sensibles, a que somos vulnerables, ¿a qué? A todo lo que nos rodea. Y al tratarse de una pandemia, se han dado circunstancias en que hemos perdido familiares, en que hemos visto familiares padecer esta enfermedad, como en otros casos también hemos visto que no la han padecido por ser asintomáticos, pero sin embargo han estado en un periodo de aislamiento. Todo esto genera confusión de sentimientos, emociones en todos los actores de la familia. Llámense los padres, llámense los abuelos, llámense los hijos.
o llámense también la familia extensa. Entonces, en medio de este escenario de cambios inesperados, situaciones amenazantes, ¿no? Transcurre un colectivo especial, es decir, tenemos que hacer hincapié en nuestros niños y adolescentes, quienes también se van a ver afectados, ¿no?, por estos temores, dificultades que tienen que superar ¿quiénes? Sus padres, los abuelos. Porque recordemos que los niños y adolescentes observan, ven y hasta cierto punto repiten las reacciones de sus padres, de los adultos que están a su entorno, a su alrededor. He ahí entonces que también tenemos que cuidar, ¿no?, mucho de la salud mental también de los cuidadores, ¿sí? Entonces, vamos a ver entonces netamente a los niños y adolescentes, que son principalmente nuestro centro de atención y por lo cual también son vulnerables. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. En estos tiempos de pandemia, desde mi punto de vista personal, el constante desarrollo de funciones, ¿no? Constante desarrollo de funciones que los padres desempeñan, ¿no?, como los que, vamos a decir, mueven económicamente también al hogar, muchos se han visto afectados, ¿no? En algunos casos, los padres han pasado a tener que desarrollar las funciones de un docente, explicando los temas a sus hijos. O también, esto en el inicio de la pandemia, porque después los padres empiezan a retomar sus actividades económicas y es allí donde también los niños ya tienen que afrontar o ya tienen que llevar un acompañamiento, en algunos casos individual. ¿Listo? Entonces, estas experiencias de los padres de estrés, así como de pronto hay alguna pérdida de alguno de los familiares, ¿no?, este ambiente, ¿no?, esta situación de pronto socioeconómica también que ha visto afectada a la familia, puesto que algunos padres se quedaron sin trabajo o algunos se han visto afectados con la reducción de sus ingresos, ¿no? Entonces, todo esto puede generar esta preocupación y esto también influenciar indirectamente en nuestros niños y adolescentes, ¿no? Entonces, podemos colegir lo siguiente. Estas preocupaciones, este temor al contagio, esta pérdida de familiares, estas circunstancias que nos ha traído esta pandemia, puede generar, entre otras manifestaciones, dificultades en el sueño, en el apetito, dificultades para atender, de pronto hiperactividad, y me refiero no en el sentido de un diagnóstico, sino esa sensación de querer desgastar energía. También se manifiesta la irritabilidad, no es estar colérico o tener respuestas o reacciones agresivas. Entonces, en los escolares también, ¿qué puede aparecer? Pueden aparecer síntomas de angustia, palpitaciones fuertes, hiperventilación, de pronto hasta también podemos tener las afectaciones estomacales, ¿no?, asociado generalmente a procesos de esa preocupación. También pueden generarse o manifestarse señales de tristeza, abandono. Y el abandono no se refiere a que esté solo, se refiere a que siente que está perdiendo, ¿sí? Entonces, el contagio de estos familiares o personas emocionalmente significativas para con nuestros niños y adolescentes puede generar estas reacciones que les acabo de mencionar, ¿no? Y estas manifestaciones están relacionadas también con la etapa de desarrollo de los menores, ¿no?
al igual que el concepto que este niño tenga o que este adolescente tenga sobre el amor, porque es diferente la percepción que tiene un niño a la percepción que tiene un adolescente, ¿no? Con referencia a la pérdida de un ser querido, a la misma afectación que el propio niño o adolescente pueda tener ante el contagio o ante haber padecido el coronavirus, ¿no? Entonces, en la actualidad, ¿qué es lo que está pasando entonces en la actualidad? Nuestra realidad ha cambiado. La UNESCO busca reflexionar sobre el mundo del mañana, en particular a través de iniciativas que implican mesas redondas, ¿no?, sobre el futuro de la cultura y las recomendaciones mundiales sobre las nuevas formas de interactuar, tomando en cuenta las medidas de prevención y cuidado ante la pandemia. Y también puede afectar a nuestros niños y adolescentes. Si bien antes, con total naturalidad, podíamos darnos un abrazo, ¿no? Ahora es o el puñito o el codito, ¿no? O una manito desde lejos o a veces hasta reverencia o un saludo a la distancia. Los jóvenes también, al momento de asistir a algún centro, deben cumplir con el protocolo que está estipulado al ingreso. Algunos centros solicitan doble mascarilla, otros centros solicitan la distancia social. Entonces, todo esto puede haber afectado a nuestros niños y a nuestros adolescentes, principalmente a sus cuidadores. Y surge una palabra, surge una voz de alerta, ¿no? ¿En qué momento pedir ayuda? ¿En qué momento solicitar este refuerzo? ¿Sí? Por esta circunstancia, por este espacio que tenemos con referencia a la pandemia, ha sido bastante frecuente las visitas, bastante frecuente el pedido de orientación de psicólogos en hospitales, en centros de salud, en línea, ¿no?, en diferentes modalidades, con más que nada la urgencia de pedir consejo, de pedir apoyo, de pedir incluso hasta en algunas veces consuelo para poder asumir las pérdidas que se tuvieron. ¿Y quiénes son los que indirectamente se vienen afectados? Ya les los había comentado, nuestros niños, ¿sí? Entonces, los niños, ¿no?, vamos a centrarnos un poquito en los más pequeños. Los niños están expuestos a un peligro invisible que causa muertes, ¿no? Esta situación desencadena una reacción psicológica, donde se dan estados de incertidumbre, se dan desánimo, tristeza, de pronto episodios o momentos de ansiedad, así como malestar, ¿no?, de preocupación y hasta cierto punto un malestar general. A esta amenaza de un peligro invisible se suman otros factores estresantes, ¿no?, como por ejemplo las limitaciones que tienen que ver con el confinamiento, que tienen que ver con la cuarentena. Estas limitaciones están referidas a que nuestros pequeños antes podían salir a diferentes centros de recreación, diferentes centros de diversión, llámese los parques, llámese también otros espacios de dispersión, ¿no? Entonces, esto también se vio limitado y tenían que estar los pequeños encerrados, ¿no?, en casa o al menos bajo la custodia de algún adulto. Entonces, esto también los pudo haber afectado y generar un impacto psicológico. También, ¿no?, tiene que ver las pérdidas
o también el no haber podido acompañar a algún familiar a través del duelo o a través de pronto haber podido estar en un velorio, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, también la pandemia impedía de que se generaran esas reuniones o al menos se pudiera acompañar a un familiar que habría perdido la vida. ¿Y por qué? Porque teníamos que cubrir o cumplir con las medidas de prevención. Entonces, así como a los niños les afectó esto, también en adolescentes que tenemos de 13 a 18 años pueden ser habituales algunos síntomas físicos, ¿no? Como los problemas de sueño o de pronto problemas de apetito, aislamiento de compañeros, seres queridos, pero también puede haber un aumento o una disminución de su energía, apatía, desatención a los comportamientos eh, usuales, ¿no? O también desatención a las normas de prevención, ¿no? Entonces también podemos ver esas manifestaciones en nuestros adolescentes durante la pandemia. Y esta pandemia especialmente provocada por este virus COVID-19, ¿no? Entonces también podemos tener el surgimiento de algunos problemas, algunas circunstancias referidas a ansiedad, depresión en los menores. Por el miedo a contagiarse, ¿no? Dejan de asistir a ciertos lugares y empiezan a tener preocupaciones sobre la salud, limitando su propio funcionamiento. Entonces hemos podido ver que tanto a niños como a adolescentes esta pandemia ha generado un impacto psicológico, ¿sí? Por ejemplo, los problemas de salud mental no tienen que ver solo con el miedo o con el virus invisible, sino también con el distanciamiento social. Como podíamos haber visto, ¿no? Antes nos podíamos reunir sin ningún tipo de temor a contagios, sin ningún tipo de dificultad y sin ningún tipo de restricción. En cambio ahora tenemos que guardar una distancia, ¿no? Tenemos que tratar de evitar en lo máximo posible generar grupos de gente, ¿no? Tenemos que evitar las calles que estén con mayor afluencia de personas, tenemos que evitar o tenemos que estar pendientes del aforo de los locales, ¿no? Entonces, la relación entre estas cuarentenas y la angustia psicológica también se puede manifestar en qué, no necesariamente en lo que ya hemos mencionado, también hay pesadillas, ¿no? También hay miedo a salir a la calle, a que los propios padres ya no retornen al trabajo, a que estemos irritables, a que haya una alta sensibilidad emocional, nerviosismo, dificultades para concentrarse o incluso, de pronto, por esa preocupación, perder la atención por el desempeño escolar, ¿no? Entonces también allí podemos ver que puede haber más impacto, pero ya no a nivel personal, sino el impacto está empezando a darse a nivel del ambiente, ¿no? Al estar teniendo reacciones irritables o al también no estar desempeñando su función escolar como antes. ¿Listo? Entonces, se han realizado diversos estudios, se han realizado diversas investigaciones de cómo esta pandemia y posterior cuarentena han generado impacto en nuestros estudiantes, en nuestros niños y adolescentes, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Qué es lo que puede estar afectando? Las reacciones emocionales más prevalecentes fueron de pronto, ¿no? Las causas o las consecuencias, ¿no? Tareas sin terminar, actitudes y acciones de enojo,
rápido fastidio, escasa tolerancia a la frustración, dificultad para concentrarse, desánimo, ¿no? Entonces, son estos hallazgos, todas estas consecuencias son consistentes. ¿Con qué? Con el factor preponderante o el factor más llamativo en esta circunstancia o en esta cuarentena. ¿Cuál es? El estrés. Si podemos analizar, el estrés nos puede generar algunas actitudes de presión, algunas reacciones de ansiedad, ¿no? U otras manifestaciones. Manifestaciones de depresión, apatía, alejamiento, ansiedad, de pronto el querer comer o el no querer comer, el que algunos empiecen a de pronto comerse las uñas o estarse incomodando los deditos o querer estar en una actividad constante, ¿no? O en otras manifestaciones, ¿no? Que puede ser también sueño, pesadillas, etcétera, como ya lo habíamos mencionado. En este cuadro también podemos apreciar, ¿no?, que los factores de estrés externos que afectan a los padres indirectamente afectan a nuestros niños y adolescentes, ¿no? Los problemas económicos, el teletrabajo, la pérdida de seres queridos, ¿no? El contagio de algún ser querido también. Entonces, vamos a analizar detenidamente qué podemos hacer, ¿no?, para no combatir, sino para hacerle frente a ese estrés que nos está acompañando todavía con esta pandemia. ¿Cómo podemos acompañar a nuestros niños y adolescentes para hacerle frente a esta circunstancia que les ha tocado vivir? Ojo, que no es muy común. No es muy común que las personas vivamos una pandemia y más adelante podamos contar la experiencia que estamos viviendo, ¿no? Hay que tomar en cuenta algo. Esta pandemia ha sido una circunstancia desconocida, una circunstancia invisible y hasta cierto punto difícil de explicar a nuestros familiares, llámese los niños y los adolescentes. ¿Por qué? No se ve. El enemigo no está tangible, no es visible, pero sí sentimos su presencia, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos que acompañar a nuestros niños y adolescentes para poder hacer frente a esta circunstancia que nos ha tocado vivir? Yo les sugiero estas pequeñas pastillas o estos tips para poder acompañar a nuestros familiares. Explicarles lo que ha sucedido, ¿no? Y el propósito de estar en este encierro, en esta cuarentena, en esta limitación de actividades, ¿no?, a que estemos en el hogar y lo expliquemos de manera apropiada para la edad. ¿Listo? Es diferente explicarle a un niño de 5 años que a un adolescente de 15. Porque a un niño de 5 años le podemos explicar, ¿no? Y él hasta cierto punto puede tener mucha más accesibilidad a lo que se le diga. Caso de pronto de algún adolescente que requiere comprobar lo que sucede para poder él tomar acción. Entonces, en ambos cuadros, en ambos casos, tenemos que emplear los métodos, los términos apropiados y también darle la confianza suficiente
para que nuestros niños nos hagan preguntas y nosotros también busquemos información para enriquecernos mejor y poder estar más y mejor preparados ante cualquier circunstancia. Se debe permitir y tolerar el uso del Internet, la televisión, la radio y todos los dispositivos electrónicos que contemos en casa, ¿sí? ¿Por qué? Puesto que si bien el uso de estos dispositivos nos permite tener una interacción virtual, debemos también protegernos de pronto, de estar dependiendo de estos dispositivos. También yo sugiero fomentar, ¿no? Fomentar la participación activa, la formulación de actividades, ¿no? En el entorno familiar. Es decir, promover juegos de mesa, promover actividades que nos permitan interactuar como familia, ¿sí? Entonces, permitamos y toleremos tanto el uso del Internet como de los demás dispositivos electrónicos. ¿Listo? También, brindemos una información clara sobre cómo reducir el riesgo de adquirir, ¿no?, este virus o esta enfermedad en palabras que puedan entender según su edad. ¿Cómo reducimos este riesgo? ¿No? ¿Cómo? Empleando las medidas de protección, de prevención, ¿no? Cumpliendo los protocolos establecidos, ¿no? Dando lectura en familia de pronto a las nuevas determinaciones, ¿no?, que van a salir o que están saliendo para lo que es participar de algunas actividades públicas o también nuestras visitas a estos centros de recreación que ya están empezando a funcionar, ¿sí? Entonces, brindemos esa información clara sobre cómo reducir ese riesgo de contagio o cómo prevenir el contagio. ¿Listo? También, una forma también de acompañar a los niños y adolescentes también implica el promover el contacto virtual. ¿A qué está referido ello? A que, si bien a través de Zoom, a través de Meet, a través de las diferentes plataformas, podemos tener mayor cercanía con familiares que no están tan cercanos, ¿no?, que también de pronto están en otra localidad o en otro país. Entonces, promover este contacto virtual, ya que estas plataformas ahora han aparecido más plataformas y nos ofrecen muchas opciones de poder tener este contacto con nuestros familiares y o conocidos a la distancia, ¿no? También enseñemos a los más pequeños, en este caso a los niños, acciones cotidianas para reducir la propagación del virus. ¿Cuáles son estas acciones cotidianas? Cotidianas, ¿qué significa? Que ya no estamos hablando de que solo cuando voy a salir, no, sino es por lo general, ya sea que salgo o ya sea que alguien ingresa a mi hogar, tengo que empezar a fomentar, propiciar y tratar de que estos hábitos, nuevos hábitos, se generalicen y sean comunes y cotidianos, como es el lavarse las manos, el desinfectarse, ¿no?, el tener una mascarilla de pronto de repuesto, ¿no?, ¿para qué? Por si es que sucediese alguna otra circunstancia, ¿no? Entonces estoy preparado y estoy prevenido, ¿sí? También los niños y adolescentes de todas las edades se benefician de las actividades estructuradas y de la rutina. Esto está referido a generar horarios de realización de actividades. Sí entendemos que porque estamos en cuarentena da a veces más sueño y uno quiere estar más tiempo de pronto descansando.
pero hay actividades que cumplir. Entonces, por allí, una sugerencia es también establecer un horario de actividades. ¿A qué hora nos levantamos? ¿A qué hora tomamos desayuno? ¿A qué hora iniciamos sesiones virtuales de colegio, de universidad, ¿no? De cursos, ¿no? Entonces, cuidar también esa organización del tiempo, generando y estableciendo algunas rutinas, ¿ok? También, las escuelas también, o en este caso los colegios, las universidades, tienen un papel fundamental en la oportunidad de que los estudiantes interactúen con los maestros y obtengan asesoramiento psicológico, puesto que las instituciones cuentan con psicólogos que están listos y prestos para la orientación, están listos y prestos para brindar el apoyo a los estudiantes que así también lo requieran. Más a veces, por diferentes circunstancias o diferentes razones, muchas personas evitamos, ¿no? Solicitar este apoyo psicológico. En algunos de los casos es por de pronto vergüenza, en algunos de los casos es porque consideran que solos pueden salir de la dificultad. No está de más recibir un consejo, no está de más recibir una segunda opinión. Entonces también una estrategia que les recomendamos a ustedes para acompañar mejor a sus niños y adolescentes es también solicitar o recibir asesoramiento psicológico. Lo podemos encontrar en nuestras instituciones o también a través de hospitales, centros de salud, donde también tenemos estos colegas, estos profesionales que nos pueden acompañar, ¿sí? Entonces, estas estrategias, aunadas a muchas más, lo que yo considero estas las más importantes, aunadas a otras más, nos permiten hacerle frente a esta circunstancia que estamos viviendo, a esta pandemia y a esta cuarentena que poco a poco se está disipando, ¿no? Poco a poco estamos ya teniendo acceso a más centros de diversión, a más salidas, a más interacción, siempre y cuando se mantengan los protocolos y siempre y cuando las medidas de prevención también las ejecutemos. De más está decirles que el cambio, de más está decirles que la acción depende de cada uno de nosotros. Nosotros podemos empezar una nueva rutina, una nueva costumbre, si es que así lo decidimos, ¿sí? Si es que así lo consideramos nosotros. Y tengan por seguro que esas decisiones que nosotros como adultos tomemos, también nuestros niños y nuestros adolescentes lo van a poder de pronto tomar en cuenta, puesto que más los niños y adolescentes se guían por el ejemplo, más que por lo que les hablamos. Muchísimas gracias. Eric, dime cómo continuamos, cuál es la temática siguiente. Muchas gracias a usted por esta presentación que hemos tenido, profesora Karine Mena. Y efectivamente tenemos algunas preguntas de las personas que nos escriben. Voy a trasladarle la primera interrogante. Nos presentan el siguiente caso sobre los niños que tienen temor a tener contacto con otros niños tras ya el anuncio del regreso a clases. ¿Cómo podrían manejar los padres de familia con este problema que tienen sus hijos? Profesora, adelante. Ok, bien. Es cierto, hay un temor latente, ¿sí? Y más aún porque
nuestros pequeños están hasta cierto punto más con la probabilidad de retorno a clases, ¿no? Entonces, por allí, mi sugerencia es la siguiente, y espero sea bien recibida. Caso contrario, sería bueno consultar de pronto, ¿no?, con algún especialista individual. Ahí va mi sugerencia. Insertemos poco a poco a nuestros niños en contacto, primero con adultos, primero con familiares cercanos, primitos, vecinos, ¿no? Y no por tiempos prolongados, por tiempos cortos, ¿no? ¿A qué me refiero por tiempos cortos? De pronto por 5 minutos, ¿no? De pronto que se vean en la calle, ¿no? Que simplemente poco a poco vayan incrementando el tiempo de exposición, el tiempo de contacto. ¿A qué me refiero con poco a poco? No significa de que de 5 minutos después lo voy a tener 3 horas. No. Implica que primero 5, luego 10 minutos, pero esto va en un grado semanal, cosa que así va poco a poco insertando él en su cabecita que la mejor forma de interactuar con el otro es cuidándose él mismo. Ojo, antes del contacto tenemos también que tener ahí las pautas previas. ¿Cuáles son las pautas previas? Que el pequeño, la mascarilla debe permanecer siempre en su lugar, que debe de cuidarse en cuanto a contacto, ¿no? Entonces le damos pautas previas que son como instrucciones y poco a poco vamos fomentando el contacto. Luego de que ha tenido ese espacio de 5 minutos de contacto con algún otro compañerito o con algún familiar o con algún vecinito, le preguntamos, ¿y cómo te sientes? ¿Qué te ha parecido? ¿Te parece si intentamos un poquito más? ¿No? Mira que lo has hecho muy bien, te ha salido excelente, has estado fenomenal. Entonces, le vamos a brindar esa seguridad, esa confianza que nuestro menor necesita para aventurarse y aumentar un poquito más ese tiempo de exposición, ese tiempo de interacción. Ojo, que no siempre pasa esto con todos los niños, porque no todos los niños son iguales, ¿no? Entonces, puede hacer que otros días digan, no, mamá, no, es que tengo miedo. Entonces, vamos a reducir el tiempo. Ya no 5 minutos, de repente solamente 2 a 3 minutos, ¿no?, que intercambien algunas palabras. ¿Cuál es el objetivo? Que poco a poco lo vamos empujando, poquito a poquito, de la mano de mamá y papá. Esa manito que le damos a nuestro niño es seguridad, es confianza. Muchas gracias, profesora Karim, por la respuesta. Tenemos otra interrogante también relacionada al tema ahora, ya con los adolescentes. Nos mencionan respecto a los adolescentes que han tomado el uso del celular, de los videojuegos, como un estilo de vida y que ya les es complicado retornar o retomar la actividad como era antes en el colegio, porque la atención está puesta en los juegos en línea, en el celular al 100%. ¿Cómo se podría hacer con estos adolescentes para sacarlos de ese ambiente, de esa costumbre que han adquirido en este año y medio de pandemia y volverlos a insertar al ritmo, por ejemplo, de una clase presencial? Muy buena pregunta, Eric. Es muy, muy buena pregunta porque eso también se ha estado llamando la atención, ¿no? De que muchos de los estudiantes, al estar en mayor contacto y mayor, vamos a decir, libertad de los medios y de los dispositivos, han estado abusando, ¿no?, de estos juegos en red, de estas actividades en línea, ¿no? Incluso en algunos de los casos, dejando de asistir a sus sesiones virtuales escolares para dedicarse netamente a estos juegos. Yo tengo 2 propuestas, ¿sí? La primera es que nosotros los padres
sería bueno también formar parte de esa actividad. ¿Para qué? Para conocer, ¿no? ¿Qué es lo que siente? Porque lo más probable es que el adolescente sienta que está viviendo una realidad, obviamente, que no es cierta, ¿no? Pero es que está, entre comillas, buscando sentirse bien en una realidad inexistente. Porque la realidad que tiene, entre comillas, le aburre, no le gusta o no se siente conforme. Entonces, por ahí mi primera propuesta es que los padres acompañemos estos juegos de nuestros niños y en base a ese juego enseñarle a él que es mejor, ¿no? Establecer tiempos. Ahora, en algunos adolescentes sí se puede, en otros no. Y ahí sí va mi segunda sugerencia. Mi segunda sugerencia es que consultemos con un especialista para que nos ayude a ver cómo podemos, desde el plano individual, cómo podemos acompañar a nuestro hijo, ¿no? De pronto, con un especialista, empezar a regular los tiempos y que nos digan hasta cuánto está esta tendencia o esta dedicación, o hasta cuánto está insertada, hasta cuánto es necesaria para mi hijo, ¿no? Entonces, para este adolescente. Entonces, he ahí mis dos sugerencias. La primera, que los padres acompañemos y podamos descubrir, ¿no? ¿Qué es lo que lo ha empujado? ¿Qué es lo que ha hecho que este adolescente caiga o tenga esta tendencia a estos hábitos? Y segundo, que consultemos con un especialista, un psicólogo, para que nos ayude a ver hasta qué grado está nuestro hijo de inmerso en este mundo de los videojuegos, en este mundo de la diversión virtual, ¿no? Y cómo podemos rescatarlo, ¿sí? Cuando la primera estrategia no funciona, aplicamos la segunda. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo no es definitivamente prohibirle los videojuegos, no. El objetivo es enseñarle al adolescente a regular sus propios tiempos de diversión, ¿sí? Esto no, como les reitero, no significa que le quitemos al 100% estos medios de diversión. Implica que le enseñemos al estudiante a concientizar el uso y a regular su empleo. Muchas gracias, profesora Karine Mena, por las respuestas y muchas gracias también por el tema que ha compartido con nosotros en esta tarde, el consultorio psicológico online. Nosotros hemos finalizado con estas interrogantes. Invitamos a todas las personas que nos acompañen el próximo jueves a las 4 de la tarde con otro tema del consultorio psicológico online. Nuevamente, muchas gracias por su participación, profesora Karine Mena. Muchísimas gracias a ustedes y solo queda decirles que nosotros como psicólogos, nosotros como educadores, nosotros como comunidad, debemos trabajar en base a 3 pilares: la institución, la familia y el propio estudiante, llámese niño o adolescente. Mientras esa triada trabaje junta, tengan por seguro que el éxito está asegurado. Esa es una muy buena moción para poder trabajar. Familia, institución y la propia persona. Ahí tenemos éxito asegurado. Muchísimas gracias, Eric. Muchísimas gracias a todos ustedes por la atención y hasta una próxima oportunidad.